Ahí. Bueno, el himno número 352. Vamos a cantar el himno. Bueno, el himno lema, ¿no? Himno 352. Es tiempo, ¿de qué? Es el tiempo de la siega. Tiempo de la siega y tú sin vacilar. Hermanos, el tiempo, la siega ya está. Como dice el himno, está blanquito todo, ¿no? Qué lindo se ven esos campos cuando están así listos para arrancar. Sobre todo la mies. ¿Qué es la mies? ¿Quién sabe qué es la mies? El trigo, ¿no? Esos trigos amarillitos, otros blanquitos. El maíz también, el maíz se pone blanquita, las espigas. Mi hermano, vamos a analizar de introducción el texto en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a analizar hasta el 16.
14 de Apocalipsis, versículo 15 y 16. Y otro ángel salió al templo clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete su hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces, ¿la hoz qué es, hermanos? Un instrumento, una herramienta para el segador, ¿no? Es como así, como una pequeña U casi, ¿no? Y entonces va lanzándola y va arrancando, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, que el segador está a punto, como dice el himno. El punto de empezar la siega, ¿sí? Y nosotros, nuestra responsabilidad es ¿qué? Preparar el fruto, preparar el campo, preparar la cosecha, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a meditar, vamos a posarme a rodillas meditando en la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al hermano Oscar Pacuari que pida la bendición del Señor. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecido, Señor, en esta mañana nuevamente frente a tu presencia, por la misericordia, la bondad, la paciencia que has tenido para con nosotros, de darnos las fuerzas para estar aquí frente a tu presencia. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestras mentes ese deseo de venir aquí a tu casa y poder escuchar tu palabra. Gracias porque ablandaste nuestro corazón para que demos importancia a estas cosas espirituales en donde tú, Señor, nos ofreces la vida eterna. Gracias porque nos das esta esperanza de tener esta oportunidad de que tú, Señor, nos enseñas y que tu Hijo en la cruz nos redimió de la condenación para que ahora nosotros pues podamos tener acceso a esta patria celestial. Sabemos que estamos de paso por este mundo y que tú, Señor, has proveído para nosotros un lugar especial, un lugar en donde será toda felicidad, en donde ahí, Señor, tú serás nuestro sol y ahí, Señor, pues disfrutaremos. Gracias por esta esperanza que nos has hecho conocer y también te agradecemos por hermanos, visitas que tenemos en esta mañana. También tu, Señor, pues pongas en su corazón ese deseo de valorar estas cosas espirituales. Te suplicamos que bendigas a todos tus hijos en todo el mundo, en este día sábado en que se congregan en tu iglesia en diferentes partes del mundo. Te suplicamos también por aquellos dolientes que se encuentran, algunos en sus casas, otros en los hospitales. Tú, Señor, eres el médico de los médicos y pues pongas tu mano sanadora en cada uno de ellos. También te suplicamos por cuantos que viven en países donde hay conflictos, en medio de la violencia, huyendo, buscando tal vez un lugar donde puedan tener más tranquilidad, puedan tener paz, y cuantos pues dejan todos sus hogares y se desplazan a sitios en donde pueden, Señor, pues seguir adelante. Te rogamos que tú proveas para ellos y así para todos tus hijos, Señor, que sufren necesidades, tú seas con todos ellos. Te agradecemos por todo, por lo bueno que eres para con nosotros. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, quisiera iniciar con unos anuncios acerca de la actividad de hoy. Desde a las 2 de la tarde, los líderes me van a acompañar y algunos chicos que nos ayuden a armar los volantes y la literatura que vamos a llevar, ¿vale? La salida lo hacemos muy parecido al sábado anterior, al sábado misionero anterior. Mientras vamos caminando hacia la Plaza Pegaso, por las calles, lo dividimos por calles,
y vamos entregando la literatura, ya sea en buzones, ya sea de manera personal, ya sea en vehículos. Si logramos contactos, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, no sé, ¿a quién se van a quejar? A ver, hermanos, lo hacemos de esa forma hasta que lleguemos a la plaza, ¿sí? Entonces allí vamos a llevar también dos mesitas donde vamos también a exponer más volantes, libros de manera gratuita y algún grupo, dos grupos por mesa y otro grupo va a estar, dos grupos más allá en otra mesa, de manera un poquito retirado, ¿no? Entonces, mientras la orquesta, aquí tengo los músicos, la orquesta va a hacer su participación y vamos a cantar. Entonces, ellos tocan y el otro grupo canta. Y así hacemos la actividad. Finalizamos, hermanos, a las 5:30 y hacemos una pequeña reunión de 15 minutos para conocer las experiencias y nos vamos. Clausurado. Perdón, que no se me olvide el grupo de multimedia. El grupo de multimedia, por favor, a sus grabaciones, lo más resaltante, y que podamos tener un pequeño informe, a enviarlo de pronto a la directiva de asociación. Bien, hermano, de esa forma vamos a hacerlo hoy, y por supuesto vamos a luego hacerlo de manera ordenada. Perdón, no les dije esa parte, a las 3 de la tarde nos reunimos aquí en la iglesia, a las 3 nos reunimos en la iglesia y organizamos los grupos, ¿vale? Bueno, no quiero hablar más porque el tiempo avanza. Bien, a ver el grupo de las Montero, las chicas Montero, pasen adelante. Les ruego por favor sí que solamente 2 estrofitas toquen o canten para que no se nos vaya el tiempo. 2 estrofitas nomás y así alabamos al Señor. Viene luego, se prepara el hermano Jeffrey. Bueno, Gerard, es que yo le digo así a él por cariño. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar un himno que trata del segundo mandamiento. Jamás te limitaremos, fabricando ídolos o imágenes que solo te empequeñecerán, que falsa imagen tuya nos dará. No queremos encerrarte en nuestra limitada mente, cual niño que en un bote pretende el mal guardar.
gran misericordia por siempre mostrarás. No haremos de la tierra, ni del cielo, ni del mar, imagen ni ninguna semejanza para adorar. No te limitaremos en figuras o el pensar. Deseamos conocerte y adorarte de verdad. Amén. Vaya, qué bonito, ¿no? Bueno, venga hermano Gerard, por favor, pasa adelante. Muy bien. Bueno, gloria al Señor. Esta juventud está creciendo, ¿no? En talentos, en alabanzas al Señor. Qué bueno, hermano, ver la juventud conectada con Cristo. Los autores de esta historia es un rey y otro rey lejano, una reina y un siervo de Dios. Este rey, por influencia de otros reyes anteriores, escuchen bien, a ver si captan de qué rey se trata, los niños, y luego le preguntaré a los adolescentes, pongan atención. Este rey decía que por influencia de otro rey, que al principio fue temeroso de Dios y correcto en sus obras, pero al final se desvió. Y él tuvo un gran amigo, un compañero. Ese compañero, pues veía los actos de su amigo, cómo se portaba de aquel rey.
Y resulta que él tuvo que marcharse porque ambos pelearon, el rey con su amigo, se marchó. A los años murió su amigo el rey, pero quedó su amigo vivo, y este fue coronado rey también. Pues él hizo lo mismo que hizo su amigo, fue infiel al Señor y hasta se volvió idólatra. ¿Sí? Y hizo que Israel adorara a esa cosa que inventó. Resulta que luego este rey tuvo un hijo. El hijo creció, pero ya cuando iba creciendo veía lo que hacía su padre y el testimonio que daba su padre. Y no era un buen testimonio, porque hacía que el pueblo viniera a adorar ídolos y no al Dios verdadero. Murió su padre, es decir, el amigo de aquel rey, no sé si lo estoy confundiendo, pero quedó su hijo. A ese vamos a hablar un poquito más. Ese hijo ahora se convirtió en el rey, ¿no? Se convirtió en el rey. Pero resulta que como su papá le dio mal testimonio, pues este muchacho también se ha torcido. Y no solamente que se torció, sino que se alió con otra nación pagana y el rey de esa nación pagana le ofreció a su hija. La chica era muy hermosa y agradó los ojos al chico, al rey chico. Pero la chica era de un corazón muy malo, que en vez de ayudarlo a acercarse a Dios, lo que hizo fue apartarlo mucho más. Y entonces Dios estaba viendo lo que estaba pasando en el pueblo y envió a un personaje. Un hombre cuyas cualidades pues no eran tan diferentes a las nuestras. Sus pasiones eran muy parecidas a las nuestras, pero amaba a Dios. Y así que Dios lo llamó a su obra. Le dijo, ve y preséntate al rey. Escuchen estas palabras porque ahí está el secreto de quién estamos tratando. Y le dijo, rey, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te digo porque has apartado al pueblo de Dios, al verdadero Dios y lo has llevado a los ídolos, a Baal, se llamaba el Dios, a Baal. La chica con que se casó él era del país de Sidón. De Sidón era la chica. Era muy bonita, pero era muy mala. Adoraba muchos ídolos. Y este hombre aceptó los ídolos y los introdujo, hasta le hizo un templo en la ciudad donde tenía el palacio. Entonces el siervo de Dios le dijo, en 7 años no va a llover sobre la tierra, sino por mi palabra. Y se marchó. Ya van siguiendo la historia, ¿no? Y el Señor lo llevó primero a un campo donde duró muchos días allí y empezó la sequía. Y también el siervo de Dios sufrió por la sequía. Y Dios tuvo que alimentarlo. Y luego le dijo, ve a Sidón. ¿No le suena esa palabra? A Sidón, ¿de dónde era quién? La reina aquella bonita, guapa, pero mala. ¿Cómo? Muy mala. ¿Cómo le parece? Y allá fue también el siervo de Dios. ¿Por qué Dios lo mandó allá a Sidón también? Y de paso lo mandó donde una viuda tenía un hijo. Una viuda en Sidón. Y allí pasó mucho tiempo, porque eran 7 años de sequía, que no llovía. Literalmente no llovía. Imaginen los desiertos allá en Arabia,
en Palestina y sin llover. ¿Cómo sería el hambre y la sed, no? Pero allá no le faltó nada al siervo de Dios. Pasó el tiempo y regresó. El siervo de Dios tenía que vencer lo que este rey malo, que se casó con aquella chica guapa pero mala, no venció. Se casó con una extranjera y de paso mala. En cambio, Elías fue a Sidón también y estuvo con una viuda por muchos años y regresó. ¿Cómo regresó? Victorioso, hermanos, chicos, victorioso. A ver, Hilaric, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el rey malo? La reina mala, ¿cómo se llama? ¿Y el siervo de Dios, cómo se llama? Ah, Elías, rico. Muy bien, Elías es el siervo de Dios. ¿Quién es el rey malo? Acá, ¿la reina mala? Muy bien. Queridos hermanos, esta historia nos deja mucho que pensar. ¿Por qué el Señor hace las cosas así? Uno no venció, falló, se casó con la prohibida, en cambio aquel venció con la prohibida y no cayó. Y por eso el Señor lo usó para reprender luego al rey con sus dioses. ¿Sí? Así que, mis hermanos, la ley de Dios es clara. ¿Sí? La ley de Dios nos muestra el pecado y por eso el Señor tuvo que dejar a Elías que venciera lo que el otro no venció y poder reprenderlo. ¿Por qué haría el diablo si... ¿Qué hubiera hecho el diablo si Elías se hubiera caído con aquella viuda? No podía mandarlo a reprender al rey. ¿Qué le hubiera hecho el diablo? Pero ¿cómo lo vas a mandar si son parecidos? Los dos cayeron con extranjeras y en fornicación. El otro con mujeres extranjeras y llenó el país de idolatría. Así actúa el Señor, hermanos. Nos prueba. Y a veces, hermanos, quedamos solos en las pruebas. ¿Sí? Solamente la oración que clamamos, cuando clamamos que nos dé valor, nos dé perseverancia, nos dé resistencia, el Señor acude. Pero estamos solos en las pruebas, Él nos mira a ver cómo vamos a actuar. ¿Qué hacemos? ¿En la prueba o en la tentación? Bueno, pasemos la lámina ahora sí. A ver de qué se trata el tema de hoy. ¿Hablaremos de la ciega? No, vamos a hablar de esto. Reavivamiento y reforma. Es la parte 2 porque ya hemos hablado un poco de la parte 1, ¿no? A ver, no sé si que se acuerdan un poco lo que hablamos en la parte 1. Siga, hermano, la próxima. Dame un concepto, lo que es reavivamiento y reforma. ¿Sí? Vamos a refrescarlo un poco. ¿Qué es esto? A ver, hermano, ¿quién me ayuda allí? Hermana Cecia, por favor, léame ahí fuerte. Tiene que realizarse un reavivamiento y reforma 2. ¿Qué es esto? Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Muy bien, sobre todo aquí, hermano. Resurrección de la muerte espiritual, nos enfocamos en eso. Vivificación de los poderes de la mente y del corazón, pero en especial una resurrección de la muerte espiritual. Por eso es que es reavivamiento, revivir, ¿sí? En otras palabras, nacer de nuevo, mis hermanos. Necesita la iglesia. ¿Sí? Renovación también es una palabra muy adecuada, hermano. Solo que poco explicada, pero es incluso más precisa. Bueno, sigamos con la otra. A ver, Scarlett, ayúdeme a leer. Vamos a ver lo que significa la reforma.
La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en los ámbitos y prácticas. La reforma no producirá nuevos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada y al hacer esta obra ambas han de combinarse. Muy bien. ¿Por qué se dice que tiene que estar vinculada con el Espíritu? Porque el Espíritu es lo que se comunica con Dios, en nosotros, ¿sí? No, estoy hablando de mi espíritu, ¿sí? Claro, el Espíritu Santo convence el pecado, pero mi espíritu se comunica con el Espíritu Santo. La carne no, es lo que yo quiero decir, ¿sí? Muerte espiritual, estamos hablando de muerte espiritual, no de la carne. ¿La carne qué pasa? Ya está muerta, hermanos, ¿sí? ¿Por qué dijo Pablo, yo no vivo? Si no vive, ¿quién? Cristo, y ahí está el Espíritu, mis hermanos. La carne está muerta. Y es lo que nosotros debemos matar, pero que el Espíritu, ¿qué? Domine la carne y se posesione y venza los deseos de esa carne. Es decir, hay que irla matando. Entonces no hablemos de la carne. Esto es una renovación, un nuevo nacimiento, pero espiritual. Amén. Vamos avanzando. Eso está en Servicio Cristiano, página 53. Eso decíamos en la clase pasada no, en el sermón pasado. Únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad. ¿Sí? La piedad primitiva, muy bien, hermano. A ver, ¿por qué hay que poner la ley en su debido lugar? El Salmo número 1, hermanos, hay que tenerlo presente, ¿sabe? Si es posible decirlo todos los días, porque ahí está poner la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? Ahí. La ley de Dios en su lugar. ¿Dónde es el lugar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alaric? La mente. Y ahora la cabeza, sí, pero es la mente, lo que hay adentro. Porque la cabeza puede estar hueca, ¿no? Como a veces decimos, no, tú tienes una cabeza hueca. Es decir, que no tiene cerebro. O es un descerebrado, pero eso es por ofender, porque tenemos cerebro, amén. Y sobre todo los hijos de Dios, ahí se deposita el Espíritu, hermanos. En la mente. Y la ley de Dios debe estar en ese lugar. Sí, la ley de Dios estar en ese lugar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia en ella, hermano Javier. ¿Cómo? Eso es poner la ley de Dios en su lugar. De día, medito en ella de día y de noche. ¿Y por qué debo hacer esto, hermanos? Porque cuando vengan los... ¿Quién tira esto? Y lo tira con buena puntería, ¿eh? El diablo, hermanos. Cuando vengan esos dardos, ¿qué hago yo? Ah, pues me paro de frente y ¿qué saco? No, la espada no. El escudo, hermanos, de la fe. Amén. ¿Y qué pasa con los dardos? El diablo queda bloqueado, queda reprendido, y si de paso le digo, vete, Satanás, se va asustado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, poner la ley en su lugar forma parte del reavivamiento. Entonces, ¿quién me muestra que yo estoy muerto? Hablando de la muerte espiritual. Bueno, ya lo vimos, ya dijimos el primero, la ley de Dios, ¿sí? Es el espejo del alma. Es el espejo del alma.
¿Sí? La palabra de Dios también. Y en ella está la ley de Dios, inmersa, ¿sí? Incluida. Pero la palabra de Dios tiene otras formas que el Señor nos muestra cómo guiarnos en esta vida. Amén. Y también nos ayuda mucho en el crecimiento espiritual. ¿Qué me muestra que estoy muerto? Mis actos, mis hábitos, mis pensamientos y emociones, amonestación y reproches por otros. Como decía el testimonio de algunos hombres fieles al Señor, algunos siervos de Dios. Este era fiel al Señor e irreprochable. ¿Sí? Quiere decir que nadie decía mal de él, sino bien. ¿Sí? Y eran felices con su compañía, con sus consejos, sus amonestaciones, su guía. Lo que dice uno así, Jehová, vengo en nombre del Señor a decirle esto, esto y aquello. Era irreprochable. Se habla de Noé, que era irreprochable, sí. Y otros hombres fieles al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que analizar con estos elementos cómo estoy yo delante del Señor. ¿Por qué yo traigo este tema? Quiero finalizar este tema, porque es que, hermanos, si nosotros no nacemos espiritualmente, no podemos hacer ninguna obra para el Señor, al menos de manera alegre, al menos convencidos de que es una obra santa, de que que es ¿cómo se llama? La gran comisión que el Señor le dejó a todos sus hijos. Es que no es solo de los apóstoles hicieron la obra, pero es que no solo era para ellos. Viene de generación en generación. Todos debemos hacer una obra para el Señor. ¿Sí? Y por eso es que debemos capacitarnos, debemos adiestrarnos, debemos conocer un poquito qué técnicas, cómo hacerlo. ¿Sí? Cuáles son las ilustraciones. Tenemos hermanos, cursos vía internet que podemos utilizar y ofrecerlo y decirle a las almas, es fácil, solamente léate, pues yo te lo mando por internet cada semana uno y tú solamente lo abres, lo lees y bueno, luego conversamos, yo te pregunto algo, ¿qué te pareció? A ver qué opina de esto, dime tal cosa del tema, etcétera, etcétera. Pero para esto, hermanos, debemos estar vivos espirituales. Hablamos en la lección de una palabrita y los hermanos le pusieron mucho énfasis a esa palabrita. ¿Sí? A ver si me ayudan. Dolientes, algo así, ¿cómo era? Debemos ser dolientes, ¿no? No otra. Indulgencia no. Debemos piadosos, muy bien, hermano. Piadosos. Un hermano piadoso es un hermano que es. Hay un término también que es consagrado. Aparte de consagrado. Un hermano que está con el dolor, pero también está con la alegría. Empático. Es un hermano empático. ¿Sí? Y un hermano con esos atributos le cae bien a cualquiera. ¿Sí? Le cae bien. Por eso, hermanos, debemos acercarnos más al Señor, más a Cristo. Meditar más en el Maestro. Porque el Maestro solo le caía mal a aquellos que el Señor reprendía, él mismo reprendía y no aceptaban sus represiones y por sobre todo no creían que Él era el enviado, el ungido. ¿Sí? Por eso es que caía mal. Pero en la mayoría de gente, el Señor tenía un carisma que a todos atraía. ¿Sí? Entonces, meditando en el Señor Jesús, hermanos, podemos cada vez parecernos a Él. ¿Sí? Y cada vez ser más piadosos. En especial, hermanos, con los que están perdiéndose en el mundo. ¿Sí? Estas almitas, hermanos, sobre todo por las que más pecados tienen, son por las que Cristo murió. ¿Sí?
Y algo que a mí me conmueve, mis hermanos, es cuando el Señor le mira a esos soldados y a esos hombres burlándose. En la cruz él allí, el Señor perdónalos, no saben lo que están haciendo. Es decir, eran ignorantes de quién estaba ahí colgado de esa cruz. Era el creador de ese mundo, hermano. El que nos creó a nosotros, nos dio la vida. A ver, no es algo extraordinario. Para mí es otra, fuera de lo común del mundo. El Señor tiene lo sumo de la piedad, del sacrificio, del amor, hermanos. Oye, por cierto, le decía a un chico esta semana eso. Si supieras el amor de Dios por nosotros, un poquito al menos. Y el muchacho meditaba. Y a veces decía, si Dios tuviera, ¿por qué pasó esto y aquello? Bueno, porque no es culpa de Dios, es porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Y en las decisiones el Señor no se mete. El Señor nos deja porque son decisiones propias. Seguir al Señor, hermano, no es que alguien lo impone. Seguir al Señor es algo voluntario, que somos atraídos por Él y que queremos hacer de sus palabras nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Sigamos. A ver, esto es un texto que está en Conflicto de los Siglos, página 517. El poder de la piedad, pero vamos a ver, que me ayude alguien, porque si no, me paso estoy hasta esforzando mi vista. A ver, ¿quién me ayuda? Hermana Gladys, sí, hermana Gladys. A ver, con voz fuerte, hermana. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las causas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Así es, mis hermanos. Quizás algunas de las cosas allí no lo hace esta iglesia. Por ejemplo, representaciones teatrales, comidas campestres sí hacemos a veces, pero ventas de beneficios no hacemos nosotros. Y esto de casas lujosas, yo creo que nadie se pone a comprar casas lujosas. ¿Para qué? ¿Sí? Pero la ostentación personal, hermano, ahí sí algunos caemos en estas cosas, ¿sí? Ocupaciones mundanas que llenan la mente. Entonces, estas cositas nos van separando poco a poco del Señor y nuestra relación personal con Él. Se va debilitando y el enemigo va recobrando terreno que en un momento no tenía cabida, puede ir recuperando terreno, ¿sí? Entonces, hay algo, hermanos, que el asunto en la iglesia nos puede separar completamente del Señor y no lo sabemos. Sigamos adelante. Se llama, lo dijimos la vez pasada, la mundanalidad que ha entrado en la iglesia. Algunos se asombrarán, pero es así. Sin querer, hermanos, algunos lo estamos haciendo, hemos caído en esto. Queremos parecernos un poco al mundo. Y quizás hemos dado pasos más para el mundo que para el camino de la salvación. Fíjense como dice la hermana Huay, esto está en Señal de los Tiempos, fue escrito en 1883, el 17 de mayo. Esto también lo vimos la vez pasada, pero vamos a refrescarlo. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, ¿es la mayor qué? Causa de muerte espiritual. Esto se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos.
miembros egoístas y ociosos. No estamos algunos ocupados, sino de pronto en llevar noticias, a veces adulteradas, a veces se agrandan, a veces se ponen más pequeñas y pueden ir de una familia para otra, de un lugar a otro, pero sobre todo egoístas. ¿Sí? Hay que contrarrestar esta enfermedad mortal. Y si hablábamos de un bisturí, ¿no? El bisturí del cirujano. Dice que corta profundamente cuando es necesario renovar el material putrefacto y pestilente. Mira esas palabras, hermano. Escrita por la pluma inspirada. Material putrefacto y pestilente. Así como la palabra de Dios, que es más aguda que toda espada de 2 filos, que corta, penetra hasta el corazón. Y si no será así, nunca será quitado este mal. Entonces el cirujano debe hacer la obra de quitar ese material infectado para que la persona viva, ¿sí? Si está en ese estado de muerte, viva. Y entonces, mis hermanos, venga esta experiencia. Nacer de nuevo o renacer de nuevo, no importa, lo que sea. Nacer de nuevo al que no ha hecho el pacto con el Señor, pero el que ha hecho el pacto con el Señor hay que renacer de nuevo. Hay que vivir nuevamente. Debemos vivir espiritualmente. No sé si mis hermanos me entienden. ¿Sí? Todo. Bueno, pues a veces de pronto estoy hablando rápido y no llegan a cantar, ¿no? ¿Menos qué? Ah, el chico si no. Ay, Dios. Bueno, no sé si le hubiéramos puesto un intérprete, ¿no? Al chico. Mano Vittorio. Bueno, luego ustedes, hermanos, se encargan de explicarle la síntesis del tema. Bueno, pasemos a otra lámina. A ver, vamos ahora a hablar un poco de reforma. Entonces decíamos que las reformas son cambios en los hábitos, los pensamientos, las acciones, ideas, modo de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquí reforma en qué? ¿En qué, Lismel? Ayúdeme ahí. ¿En qué debemos reformarnos? ¿Reforma en qué? En mis emociones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mi alimentación, vestimenta, en mis hábitos. Muy bien. Vamos, hermanos, ya hemos hablado un poco de emociones, pensamientos, en palabras. Nuestras palabras, hermanos, tienen que ser refinadas. ¿Qué dice el consejo bíblico? El que te habla airadamente, ¿qué debemos hacer? La blanda respuesta quita la ira. ¿Y qué más? No, del texto anterior. La blanda respuesta quita la ira, pero ¿qué? La palabra áspera es como tirarle gasolina a la llama, ¿no? Al que está incendiado le tiramos gasolina, o sea, otra palabra más grande. No, la blanda respuesta quita la ira, y eso lo estoy haciendo por experiencia, mis hermanos. En mi trabajo, hermano, yo hablo en mi trabajo porque es mi común, lo que más paso tiempo en el día. ¿Sí? Entonces hay chicos y hombres, chavales, llamémoslo así criollamente, que son airados. Y yo aprovecho la radio porque es un taxi con radio. Y yo le digo, calma, paz. No seamos así. Calmémonos, porque si nos airamos y mira, los clientes están escuchando, hermano. Y a veces hay chicos que se van de palabras. Yo llamo la atención, cuidado, tenemos clientes, pero así con tono airado tampoco, sí, tranquilo. Y el muchacho se calla inmediatamente, hermano. Entonces, son consejos bíblicos, hermanos, que nosotros debemos agarrarlos. A ver, ¿qué decía con la manzana, hermana? Bueno, dice manzanas de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene.
Manzana de oro, ¿con qué? Figuras de plata. Con figuras de plata, el oro y la plata. La palabra como conviene. Es decir, que sean palabras, hermanos, que agraden al que está oyendo, ¿sí? Al amigo, al papá, a la mamá, al hermano de la iglesia. Estas son pequeñas reglas que están en la palabra que nosotros debemos agarrarlas y practicarlas y hacerlas, ¿sí? En esto se basa la reforma. Es decir, si mis palabras no son adecuadas, pues vamos a cambiar. Y sobre todo en oración le pedimos al Señor, Señor, ayúdame con mis palabras, porque a veces son de un tono que en vez de arreglar lo que hago es que, como cuando nosotros ponemos un montón de fichitas de dominó y mueve una y todas se van al piso, ¿no? Entonces las palabras hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que reformarnos con las palabras. Bueno, yo voy a hablar así de manera desordenada y perdón, hermano, no es que yo sea así, sino que a veces, hermanos, entendí el asunto de la inteligencia emocional, no, la programación neurolingüística. Yo hice ese curso y es algo raro, ¿no? Me parece raro, pero a veces pasa en la vida real. Una de las técnicas de la programación neurolingüística es que lo que tú programas es lo que menos debes hacer. ¿Cómo? Sí. Y te vas a dar cuenta que lo que tú planificas, finalmente vas a hacer muchas cosas diferentes a lo que planificaste. Entonces, por eso yo pongo un orden y, bueno, pues, hablo de la mitad, luego la última. En mis hábitos. ¿Cómo yo me reformo en mis hábitos, hermano? A ver, no hablemos de los hábitos buenos, ¿no? Los hábitos buenos, sigue adelante, ¿no? Quiere decir, el que estudia la Biblia todos los días, ¿es un hábito que bueno o malo? Bueno, ¿lo vas a cortar? No, ni siquiera piense que está haciendo mal, ¿eh? Y ni siquiera piense que está perdiendo el tiempo. Y la mamá por allá, apúrate, que ya ahora, mire, que tiene que ir a la escuela. Mamá, ya te faltan 5 minutos para la partida y ya estoy terminando el texto. Déjala que termine la lectura. Y el Señor se encargará del resto, ¿sí o no? Scarlett. Primero hay que atender al Señor. Esos son hábitos buenos. Y que sea antes que salga el sol, mucho mejor. Porque así lo hacía el maestro. ¿Cómo hacía el maestro? El maestro se retiraba, se levantaba y se retiraba de los apóstoles. Y se iba a orar, a hablar con su Padre. Nosotros tenemos que hacer ese buen hábito que enseñó el maestro, hermanos. Inclusive antes de dormir lo hacía él también. Esos son hábitos que hay que mantenerlos y el que no lo esté haciendo, hágalo, hermano. Hay reforma. Dios debe estar en primer lugar en todo, hermanos. En la hora de comer, en la hora de dormir, en la hora del trabajo, en la hora de la escuela, en la hora de amistades. Lo que hay que romper entonces es ¿qué? Lo malo. ¿Te acuestas tarde a dormir? ¿Eso es bueno o malo? Debo reformarme. No, depende, no. Así sea bueno, Para todo hay tiempo. Entonces hay que planificarse también un poco el tiempo, Olvídense de la programación neurolingüística porque es un poco desordenada, hermano. Planificar el tiempo, hermano. El Señor dice en su palabra, todo tiene su tiempo, así que hay que ser buenos administradores del tiempo, Los hábitos buenos hay que cultivarlos, es decir, no abandonarlos, pero sí los malos, es donde viene la reforma. ¿Te gustan los juegos? A ver, la juventud, ¿cómo están con los juegos? Hablamos de la mundanalidad, Juegos de internet, de la Atari aquel, ¿no? De los carritos. Pero hay unos sanos, pero hay otros que
Bien malos, hermanos. Bien malos, ¿eh? Y estos hermanos hacen hasta campeonatos mundiales de eso, ¿eh? Y muchachos, qué honra, miren, ganaron medalla de oro en este jueguito. Pero sobre todo, ¿cómo? Matando a los demás, ¿eh? Queridos hermanos, por eso es que muchos muchachos se han lanzado, hermanos, a matar, a quitar la vida de otros, inocentes. Porque la mayoría de estos juegos son violentos. Y eso corrompe la mente, ¿eh? Hace a la persona violenta. Y nada de piedad hay allí. El diablo ha tomado esa mente. Así que chicos, chicas y hasta adultos, hermanos, si estamos en esto, el diablo nos tiene presos. Mundanalidad. En la televisión. Bueno, dirán, bueno, pero hay programas buenos. Las noticias, sí, hay programas buenos. Pero cuidado con el tiempo. Cuidado con las películas. Cuidado con programas, hermanos, con temas como este asunto de las... Este asunto, hermanos, Samuel lo mencionó, que el orgullo gay. Orgullo gay. Hay orgullo en eso, hermano. Bueno, para ellos están en su mundo. Pero estas cosas, hermanos... Y ahora, hermanos, resulta que si usted ve una película del mundo, usted va a encontrar con escenas de estas. La inauguración de los Juegos Olímpicos. Gays, ya vamos a hablar un poquito de aquello. Gays, lesbianas, en películas hay que parecen sanas, de familia, y resulta que entre la familia hay uno, otro, o otra, que están torcidas. O brujos o brujas haciendo allí cosas, y sobre todo los dibujos animados, cuidado niños con los dibujos animados, hay que hacer reformas en nuestra vida. Las redes sociales, pues también, hermanos, si nosotros dejamos llevar por la influencia de hombres o mujeres, mire qué bien, qué bueno, qué bonito que habla. Hermanos, somos gente del mundo. Y sus vidas no son grandes ejemplos para la juventud cristiana. Quizás habla muy bonito, pero resulta que su vida es un desorden, hermanos. Chicos, grandes influencers que siguen la juventud, horas y horas escuchándolos o viéndolos, y resulta, hermano, que luego andan por allá con la droga que no pueden con ella, o el licor, o la pornografía, o la fornicación, etcétera, etcétera. La mundanalidad ha entrado en la iglesia, hermano, y por ahí el diablo muy siliciosamente entra, ¿sí? Cuidado con los juegos que prohíbe la hermana Huay. La hermana Huay prohíbe juegos. Ella dice, no condeno el sencillo juego de la pelota. Sencillo juego de la pelota. A ver, ya hablando de pelota, voy a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Que esto no nos quite o nos robe el tiempo para el Señor, hermanos. Yo no estoy diciendo que no lo miren. Vale, porque es algo sano, competitivo, pues sí, los hombres se compiten, es mejor que compitan así, no con guerra, de manera sana. Pero hoy viernes, ayer era día de preparación. Yo estaba viendo un poquito la inauguración, pero luego vi, hermanos, unas escenas de unos locos, una mujer ahí que salió. No, yo quité eso, hermano. Ya faltaban 2 horas para recibir el sábado. Mejor lo quité. Son cosas extravagantes, hermano. Música estridente. Había unos hombres ahí pintados. Había una mujer por ahí, fue que lo quité. Una mujer sin cabeza cantando, hermano. Yo no sé si ustedes alcanzaron esa escena, pero esto no nos puede quitar, hermano, la comunión con Dios. Si usted ve que eso te daña, quítate, salga, corra, huya, apaga. Así de sencillo. Estás viendo un mensaje en una red social. ¿Qué está diciendo? ¡Pum! Lo quito. Hagamos nosotros nuestra información. Por eso, hermanos, que este departamento está
machacando el asunto de las redes sociales. Aquí yo quiero que estos chicos hagan videos. Elizabeth ya tiene uno, ya tengo de Anderson también. Elizabeth tiene el de la creación. Ya está el no sé si ya lo habrá visto, Elizabeth. Se lo voy a pasar entonces a su papá para que se lo vaya enseñando. Anderson va a hablar también del arco iris, para darle un golpe a los estos locos del orgullo gay, hermano. ¿Cómo es posible, hermanos, que cojan la señal de Dios, la señal de amor para la humanidad? Pues esta gente loca. A ver, ojalá no me escuche aquí un policía, porque puedo ir para eso, hermano, seguro. Y no hablemos de eso por ahí en la calle. Aquí, hermano, este gobierno estaba bastante ligado con la corrupción moral. Y perdónenme, hermanos. Perdónenme lo que digo. A ver, hermanos, la vestimenta. Esto es una norma de la iglesia, el asunto de la vestimenta, ¿no? Pero en este asunto, hermano, debemos, las chicas sobre todo y los chicos, porque debemos tener una buena vestimenta, debemos aceptar esto y verla de una forma más espiritual que carnal, porque algunos y algunas tienen una lucha con esto, Pero sepan que esto viene de Dios, Primero el Señor dijo que la mujer no vista como hombre. Una regla clara en la palabra de Dios, capítulo 5 de Deuteronomio 22, ni que el hombre vista como una mujer. ¿Sí? Primero. Y segundo, hermana Guay, sí, ya mamita, me está yendo el tiempo, y viste que mirate el reloj, ya estamos terminando. Segundo, hermanos, la hermana Guay, el Señor le mostró cómo debe ser la vestimenta de las chicas, sobre todo. Yo tengo un hábito, me parece que es bueno, que tengo una ropa exclusiva para estar aquí los sábados, ¿sí? Y no la uso en la semana, Estos zapaticos, mire, son sencillos, pero yo lo uso solo para el sábado, no lo uso en la semana. Y este traje también. Bueno, y mi corbata, pues más aún, porque yo, como trabajo yo, no es necesario usar corbata, Entonces, hermanos, tener algo exclusivo para el Señor, eso agrada al Señor, porque sabemos que con quién nos estamos presentando. ¿Sí? Estas son reformas que debemos hacer en nuestra vida. Tengamos vestiditos, trajes exclusivos para presentarnos delante de Dios. Esto agrada al Señor. Lo más bonito. ¿O ustedes creen que los sacerdotes del Señor le dijo, busquen ahí cualquier telita, ahí, cualquier gabardina? No, hermano, era lino fino. ¿Sí? Una tela especial y exclusiva, y que no era económica, Solamente los ricos podían vestirse de esa forma, pero así quiere que el Señor estemos delante de su presencia. En nuestra humildad, por supuesto, en nuestra economía, pues compremos vestiditos, ropa, lo más bonita posible y de tela también adecuada. Porque esto agrada al Señor. Zapaticos que sean más bien de vestir, que no sean tan informales, y la vestimenta también un poco más formal que informal o común, etcétera, etcétera. La alimentación. De esto hemos hablado mucho, pero yo solo quiero te dar un texto, hermano, aquí. Y la dejé de último porque en esto he visto, hermano, que la iglesia está fallando, Y me perdona a algunos hermanos que de pronto les choca este mensaje. Pero nosotros debemos reformar. Si hablamos de reforma, hay que cambiar esos hábitos, hermano. ¿Sí? Hay que cambiar hábitos. Y sobre todo lo que tenga que ver con la salud versus la enfermedad versus que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y que aunque esta carne debe morir, tampoco es que la vamos hablando de la muerte física. Estamos siempre hablando de lo espiritual, ¿sí? Los deseos de la carne lo que tienen que morir. Pero la parte física, hermanos, hay que presentársela como un sacrificio vivo al Señor.
¿Sí? ¿O es que no lo dice la palabra de Dios? Nuestra santidad debe ser en cuerpo, alma y espíritu. A ver, vámonos a la página. Esto yo lo he tratado varias veces, pero es que tengo que volverlo a hacer porque estamos hablando de reforma. Página 369 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Fíjense, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría en eso. Consigamos el sentido correcto de este mensaje. Más de una madre pone una mesa que es una trampa para su familia. Escuchen. Es una trampa para su familia. Carne, mantequilla, queso, pasteles recargados, alimentos con especies y condimentos consumidos con liberalidad, tanto por viejos como por jóvenes. Fíjense ese grupo de alimentos. Con carne, gracias a Dios, esta iglesia no come carne, salvo algunos hermanos que no han hecho todavía ese paso de dejar las carnes. No lo sé, yo no lo sé, solo lo digo. Si hay una salvedad, si no la hay, gloria a Dios. Pero si hay algún hermano que no ha podido vencerle al asunto de la carne, aún le queda poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué digo que le queda poco, hermano? Porque es que las profecías se están cumpliendo aceleradamente. Viene un nuevo presidente en los Estados Unidos, un hombre que quizás sus planes que tuvo en el primer mandato, bueno, yo no sé, yo estoy diciendo que quizás vuelva a ganar, pero puede ser que no gane, ¿no? Pero esos planes que él tiene, hermanos, tienen que ver mucho con la profecía. En su primer mandato declaró al pueblo que el domingo era un día de oración. Así lo dijo. Y firmó. Los pastores allí evangélicos le trajeron un acta ahí y él lo firmó. Que era un día de oración. Así lo dijo. Y firmó el acta. Y luego decía, ya está bueno que el Estado esté separado de la iglesia. Escuchen bien. Ya está bueno que el Estado esté separado de la iglesia. ¿Eso qué significa? Va a unir el Estado con la iglesia. Y ahí es donde viene la imposición. Porque seguro estos pastores evangélicos o protestantes, eso es lo que van a proponer, un día para el Señor. ¿Sí? Entonces, estas cosas, hablando de ese grupo de alimentos, estas cosas hacen su obra de perturbar el estómago y excitar los nervios y debilitar el intelecto. Yo pongo énfasis en las causas del consumo de estos alimentos, hermanos. Las consecuencias, ¿no? Sí, las consecuencias. Bueno, está bien, las consecuencias. Y vuelvo a la lista. La carne, mantequilla, queso, pasteles recargados, alimentos con especies y condimentos son consumidos con liberalidad. La grasa cocinada en los alimentos la hace de difícil digestión y el efecto del queso es perjudicial, hermanos. Y aquí antes dice, el queso nunca debe introducirse en el estómago. Está todo esto en una sola página. 369. Consejos sobre el régimen alimenticio. No debe entrar al estómago. El efecto del queso es perjudicial. Y terminamos el asunto del queso. ¿Por qué yo hablo solo del queso? Lo otro, hermanos, la leche, la mantequilla, los huevos, pues la hermana también dio algo, pero de eso no vamos a hablar hoy. Dio como una señal de abandonarnos, pero no vamos a hablar de eso. Ya lo hemos hablado ya en otros momentos.
Dice la práctica la señora White. Con respecto al queso, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. Esto lo leo, hermano, para que pensemos, bueno, la hermana, el Señor le dio ese mensaje, pero ella, ¿qué? ¿Era fiel al mensaje o no? Bueno, no debe introducirse en el estómago, y ahí está la experiencia de ella. No compraban queso ni lo ponían en su mesa. Nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen, y mucho menos de un artículo para comprar. El régimen está hablando de su régimen alimenticio, y mucho menos para comprarlo. Yo leo esto, hermano, porque algunos hermanos dicen, no, pero es que son los quesos estacionados. La hermana ahí tiene su experiencia personal. Nunca compró para su familia el queso, porque ella, el Señor le mostró, le digo, el Señor le mostró porque no son palabras de ella, hermanos. El Señor le mostró que el queso no debe introducirse en el estómago. Excita los nervios y dañan, inflaman el sistema digestivo. Hermanos queridos, tengamos cuidado con estas cosas. El Señor quiere que nos reformemos. El Señor quiere que seamos hacedores de su palabra y no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Porque hay muchos textos luego que, para poner también énfasis en esto, hay muchos textos en este libro y del libro también Consejos sobre la Salud, que la hermana White dice, debemos como iglesia ir a la dieta del Edén. A la dieta del Edén. Y esto, hermanos, los que son veganos o vegetarianos ahora del momento también tienen que hacer reformas. Debemos llegar a la dieta del Edén. La dieta del Edén es nada cocido, del árbol para la boca, o al menos para el plato. ¿No? Todo crudo, hermano. A ver, ¿se acuerdan de la visión que vio la hermana White de aquella mesa de kilómetros? Hermanos, analicen lo que había, las porciones de frutas, ¿cuáles eran? Las almendras eran una, variedad de frutas eran otras. Allí no había nada cocinado. Hermanos, el Edén, hermanos, el hombre no ha inventado la cocina. No había cocina. Eran árboles que daban semilla. Última página, lámina. Uy, hermano, perdónenme. ¿Hay una más? No hay más, ¿no? Bueno, hermanos, reavivamiento y reforma. En el asunto de la reforma es que a muchos hermanos no les gusta. Pero yo quiero reformarme, hermanos. Y yo sé que algunas cosas debo reformar en mi vida. Amén. Y yo estoy seguro que vosotros también queréis hacer. Amén. Gloria al Señor. Ojalá, hermanos, que algún día la iglesia al menos sea vegetariana. Yo digo vegetariano porque no podemos ser veganos. ¿Saben por qué no podemos ser veganos? Porque los veganos son fanáticos. No, nosotros debemos ser auténticos. Sí, por eso. Pero el vegano no te come miel de abejas, ni usa zapatos de cuero, ¿sí? Ni cintura de cuero. Debemos ser vegetarianos y no veganos, porque el vegano es fanático. Amén. Vegetarianos, vegetales, frutas, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que yo digo que no puedo ser vegano es por la miel de abejas. Tantas propiedades que el Señor le dio a ese animalito, ese insectico, y que aún todavía el hombre no ha logrado llegar a hacerle cosas al insectico, a cambiarle su metabolismo, su cuerpo, bueno, yo no sé, solo los zoologistas saben cómo es la cosa. Hermanos queridos, la miel de abejas es de Dios y es una bendición para el ser humano, para el hombre, ¿sí o no? ¿Cómo podemos dejarla? Por eso es que no podemos ser veganos. El vegano no come miel de abejas, si es un loco.
Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. No lo sabemos. Si el Señor ya ese insecto estaba en el Edén. Lo cierto, hermanos, que los insectos, la mayoría de ellos vinieron por causa del pecado. Sí, para destruir al hombre inclusive, para castigar al hombre, a los malos, y hasta el pueblo de Dios los castigaba con sequías. Concluimos así, mis hermanos, que Dios quiera que el Señor ponga en nuestros corazones el deseo de un revivimiento espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Y esto nos va a ayudar, hermanos, porque una cosa no puede funcionar sin la otra. Si tú no tienes un revivimiento espiritual, no puedes tener reformas. Así de sencillo, es una regla. ¿Sí? Primero un encuentro con Cristo, una vida espiritual, un nuevo nacimiento, un pacto con el Señor. Y luego el mismo Señor nos ayudará a hacer las reformas posibles para honrar su nombre y ayudar por los que están pereciendo en el mundo en el pecado. Amén. Bien, vamos a cantar con mucha alegría el himno 354, creo que es. No, 46. 346. Cosechadores, ¿o dónde están? Tiempo ha llegado de recoger. Pasan las horas, volando van, y así la cosecha se va a perder. Cosechadores, ¿por dónde?
Oh bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Te damos las gracias por la comunión contigo en esta mañana y gracias también porque nos regalas este día de descanso. Y esto nos ayuda, Señora, a meditar en tu obra creadora, a meditar que tú eres el Dios que nos creó, que hizo este mundo con sus manos, que lo esculpió, que lo planificó, que lo ejecutó a través de tu Santo Espíritu, dirigido por el Maestro, Constructor, nuestro Señor Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor, porque es un mundo hermoso, maravilloso, una creación bella, aunque el hombre la está destruyendo, pero aún así permanecen algunos lugares lindos. Y sobre todo nosotros, los seres humanos, es la corona de la creación. Y por eso, Señor, que tú insistes en nosotros, porque no quieres que nos perdamos, de que tus hijos que creen en ti no nos perdamos, de que el tiempo que hemos dedicado a estar cerca de ti no sea en vano, ni que se haya perdido, sino que pronto, Señor, cuando tú vengas las nubes, estemos de pie contemplándote venir, bajar poco a poco, y decir, este es nuestro Dios en quien hemos confiado, en que nos redimió, en que nos soportó, nos aguantó, nos esperó, y que finalmente triunfó también, y sobre todo en los últimos acontecimientos de la historia de este mundo, contra la bestia, contra el enemigo, el diablo, contra el espiritismo y contra los hacedores de maldad, aunque también se llaman cristianos, pero finalmente se van a poner en contra tuya y en contra de tu pueblo. Perdona todos nuestros pecados, Señor Jesús, por la sangre de Cristo. Perdónanos, Señor, nuestros malos actos, malas palabras, malos pensamientos, malas acciones. Perdónanos, Señor, perdona a la iglesia. Y espera aún a los que están en ese valle de indecisión, espéralo, Señor, pero ponles un poco de ánimo y también de preocupación, porque los tiempos se acortan de tu segunda venida y también del fin de la gracia. Ahora levántanos con tu visión y te ponemos presente esta actividad esta tarde, Señor. Rogamos que tú vayas delante de nosotros. Rogamos también que tú obres en los corazones de la gente que va a estar allí escuchando, de las personas que van a recibir ese tratado, de los hermanos y hermanas que van a hablar de ti y van a ser testigos tuyos. Danos ese espíritu misionero, danos ese espíritu de condolencia y también de piedad por estas almas que perecen, Señor. Algunos en la ignorancia, otros en la desobediencia y bueno, muchas causas hay. Levántanos con tu visión en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, así entonces finalizamos los servicios esta mañana. Vamos a cantar el himno Fija tus ojos en Cristo para saludarnos allá afuera.